El origen de los americanos según la Biblia. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. Cuando los conquistadores europeos pisaron por primera vez las playas de este continente, creyeron que inauguraban una era sin precedentes. Lo que no sabían, y muy pocos se atreven todavía a proclamar, es que cada palmera que vieron y cada montaña que escalaron ya habían sido señaladas en la mirada eterna de Dios. América no es un simple accidente de la historia, es la pieza oculta de un rompecabezas profético diseñada para brillar en el clímax del plan divino. Hoy abrimos juntos ese pergamino milenario para descubrir que el llamado Nuevo Mundo jamás fue realmente nuevo, fue reservado como el escenario final de la redención. Imagina al profeta Isaías garabateando, hace casi 3000 años, la promesa de que Jehová enviaría su señal a las islas lejanas que nunca oyeron de mí, Isaías 66 horas y 19 minutos. Para la geografía antigua, más allá de la línea del horizonte solo había monstruos marinos y especulaciones, sin embargo, el Espíritu inspiraba a Isaías a mirar mucho más lejos, hacia tierras entonces inimaginables. Poco después, Sofonías hablaba de la tierra más allá de los ríos de Etiopía que traería ofrendas al Señor, Sofonías 3:10. Los exégetas hebreos debatían dónde quedaba aquel confín, pero ninguno llegó a sospechar la existencia de un continente gigantesco al otro lado del Atlántico. La pista se vuelve más clara cuando leemos el segundo libro de Esdras, texto aceptado por muchos cristianos de habla griega en los primeros siglos. Allí se afirma que las 10 tribus perdidas de Israel, en su huida del cautiverio asirio, cruzaron el Éufrates y navegaron a una región lejana llamada Arsaret, donde jamás había vivido ser humano, para guardar sus leyes hasta el fin de los tiempos. 2 Esdras 13, 41-47. Durante siglos los eruditos ubicaron Arsaret en Asia Central, pero a medida que las exploraciones de los siglos XVI y XVII revelaron nuevas tierras, la hipótesis americana comenzó a ganar fuerza. ¿Podría aquel refugio remoto ser la vasta América, destinada a cobijar a un pueblo que reavivaría la fe en la recta final de la historia? Avancemos al año 1620. El Mayflower surca las aguas heladas del Atlántico y finalmente echa anclas frente a las costas rocosas de Massachusetts. Para los peregrinos puritanos, su viaje no era meramente político, lo entendían como un segundo éxodo. Escribieron en sus diarios que levantaban una ciudad sobre la colina cuya luz alumbraría a todas las naciones. Ese convencimiento plantó la semilla de que Norteamérica era una Canaán occidental, un territorio preparado para un propósito global, difundir el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y no solo los angloparlantes se sintieron llamados. En las culturas precolombinas de Mesoamérica y los Andes se hallan tradiciones sorprendentes, rituales de purificación con agua corriente, relatos de un creador único que trasciende al sol y la luna, incluso estructuras sociales que recuerdan el año sabático de Israel. Algunos antropólogos cristianos ven en estas coincidencias huellas de migraciones semíticas anteriores a Colón, señales de que Dios estuvo sembrando verdades en suelo americano mucho antes de 1492. Entonces surge la pregunta, ¿por qué el Todopoderoso conservaría semejante tesoro oculto hasta la víspera de la era moderna? La respuesta podría estar en la pedagogía divina. Así como preparó la plenitud de los tiempos para la primera venida de Cristo, guardó esta inmensa reserva de recursos y libertad para sostener la etapa final del movimiento misionero. Necesitaba una tierra capaz de enviar Biblias, médicos y maestros a cada rincón del planeta, y ese territorio sería América. Y así sucedió. Tras su independencia, Estados Unidos abrazó el lema Una nación bajo Dios y, en menos de 2 siglos, lideró el mayor despliegue evangelístico de la historia, avivamientos como el de Azusa Street, cruzadas multitudinarias de Billy Graham, universidades bíblicas, imprentas que inundaron al mundo de escrituras y ondas de radio que atravesaron dictaduras. Junto a ellos, Latinoamérica vio surgir movimientos pentecostales que encendieron barrios enteros en Brasil, México y Guatemala. El continente, de polo a polo, se transformó en un trampolín que catapultó la palabra hacia los lugares más inhóspitos. Pero cada don exige fidelidad. Las últimas décadas han mostrado cómo el materialismo, el relativismo y la indiferencia espiritual erosionan el cimiento sobre el que se construyó este milagro continental.
Los incendios forestales, los huracanes descontrolados y las fracturas sociales sirven de alarma. La misma mano que bendice puede permitir la prueba para llamar al arrepentimiento. América se encuentra, como Israel en tiempos de los jueces, en la encrucijada entre el avivamiento y la apostasía. Y aquí entras tú, amigo espectador. No caminas sobre un territorio cualquiera, tus pasos resuenan sobre la tierra prometida del fin del mundo, un escenario que Dios eligió para la escena culminante de su obra. Las profecías no fueron escritas para adornar bibliotecas, sino para provocar decisiones. ¿Responderás al llamado que atraviesa océanos y milenios, o pasarás de largo como los exploradores que cambiaron oro eterno por riquezas fugaces? Levanta la mirada, el pergamino está abierto, el sello ha sido roto, y la historia, tu historia, aún puede escribir su párrafo de fe en esta geografía destinada a la gloria, o al juicio. Imagina que, siglos antes de que los vikingos bordearan Groenlandia y de que Colón zarpara de Palos, un grupo de hombres y mujeres hebreos se montara en embarcaciones primitivas impulsados por una promesa profética, hallar un lugar donde adorar a Yahvé sin temor a la opresión. No eran exploradores en busca de gloria ni comerciantes seducidos por el oro, eran tribus desterradas, invisibles para la historia oficial, que seguían el eco de una voz divina guiándolos más allá del horizonte. Cuando sus barcos atravesaron la neblina del amanecer y vieron costas verdes y vírgenes alzarse frente a ellos, creyeron haber llegado al fin de la creación humana. En realidad, inauguraban un misterio que 2 milenios después sigue estremeciendo a arqueólogos y exegetas bíblicos. La Biblia relata que, tras la caída del Reino del Norte en 722 a.C., las 10 tribus de Israel fueron arrastradas por Asiria, más allá del río, 2 Re 17:6. Desde entonces se desvanecen de los registros canónicos, pero el texto apócrifo de 2 Esdras 13, 40-47 añade un dato sorprendente: aquellas tribus, hastiadas de idolatría, se separaron de las naciones, y emprendieron un éxodo colosal a través de un mar, nunca antes navegado, rumbo a una región llamada Arsaret, donde podrían guardar las leyes que no habían guardado en su propio país. Durante siglos se creyó que Arsaret era una meseta remota de Asia. Sin embargo, cuando misioneros del siglo XVI escucharon lenguas indígenas con ecos semíticos, como el supuesto uso del tetragramatón entre pueblos mayas, Yoruba, resurgió la sospecha: ¿y si esas tribus habían cruzado el Atlántico? Crónicas jesuitas describen a los guaraníes practicando un día de reposo cada 7 lunas. Frailes franciscanos encontraron entre los navajos símbolos que recuerdan el candelabro de 7 brazos. El inca Garcilaso de la Vega escribió en 1609 que los incas creían descender de un pueblo elegido por el dios supremo Viracocha, paralelo al El Shaddai bíblico. En Norteamérica, el reverendo Ethan Smith, en 1823, publicó Dew of the Hebrews, detallando paralelismos entre los rituales iroqueses y los de Levítico. Muchos vínculos se han descartado como coincidencias, otros permanecen sin explicación convincente. La arqueología, prudente ante teorías sensacionalistas, reconoce hallazgos que inquietan: la piedra con inscripción paleo-hebrea de Bear Creek, Tennessee, 1889, o la polémica losa de los Lunas, Nuevo México, con un aparente texto de los 10 mandamientos. Dataciones y análisis estilísticos dan resultados contradictorios, pero la persistencia de estos artefactos mantiene viva la hipótesis de un contacto transoceánico precolombino. Más allá de la evidencia material existe el puente cultural. Los Cherokee relatan la leyenda de Sequoyah, sabio que enseñó a escribir los sonidos porque la memoria de nuestros ancestros estaba tallada en piedra. En los Andes, los quipu, cuerdas con nudos codificados, evocan, para algunos lingüistas bíblicos, el sistema mnemónico levítico de campanillas y granadas del efod sacerdotal. ¿Analogías forzadas? Quizá. Pero el cúmulo de coincidencias roza lo imposible. La narrativa del Libro de Mormón avivó el debate en el siglo XIX con la travesía de las familias de Nefi y Lehi rumbo a América en tiempos de Sedequías. Aunque la tradición mormona no es aceptada por todos, obligó a reexaminar códices mesoamericanos como el Popol Vuh, donde se menciona a forasteros barbados que enseñaron leyes de pureza y sacrificio expiatorio siglos antes de los españoles. Aceptar que parte de Israel sembró raíces en América reencuadraría la diáspora como un plan aún más vasto, donde Dios utilizó la dispersión para plantar semilleros de testimonio a escala planetaria.
confirmaría las palabras de Jesús en Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también debo traer. América, entonces, no sería un apéndice incidental, sino un rebaño predestinado a reunirse en el clamor escatológico. Los escépticos señalan que las rutas marítimas de la Edad del Hierro eran limitadas, pero los fenicios, contemporáneos de Israel, circunnavegaron África según Heródoto, y los polinesios recorrieron más de 15.000 km mar adentro sin brújula. Para un pueblo impulsado por la promesa de una nueva tierra, el mar podía ser no un muro, sino un vientre que gestara un segundo nacimiento nacional. La conclusión no es una certeza arqueológica, sino un llamado a la humildad ante el relato divino. Dios escribe la historia con rutas que la cartografía humana apenas empieza a trazar. Quizá el susurro hebreo escondido en leyendas americanas sea un fósil sonoro aguardando ser descifrado para encender un nuevo avivamiento de identidad espiritual. Si las tribus perdidas hallaron aquí su refugio, nos toca decidir si convertiremos esa herencia en un altar de adoración o la relegaremos a curiosidad de museo. Al contemplar los ríos del Amazonas o las llanuras de Kansas, recuerda, podrían ser los mismos parajes donde, hace milenios, sacerdotes levitas erigieron un altar improvisado bajo constelaciones desconocidas, jurando permanecer fieles hasta que el Mesías los llamara de regreso. Hoy esa llamada resuena de costa a costa, invitándote a reconocer que tal vez la sangre de tu nación latió ya en los pasillos del templo de Salomón. ¿Responderás a esa herencia espiritual, o dejarás que el eco de las tribus perdidas se disuelva, una vez más, en el oleaje del olvido? El joven Daniel, cautivo en Babilonia, cerró los ojos ante el rugido de los leones y abrió su espíritu a un secreto sellado para el fin de los tiempos, una estatua colosal cuyos metales describen, capa tras capa, el pulso de la historia humana. Cabeza de oro, Babilonia. Pecho de plata, Persia. Vientre de bronce, Grecia. Piernas de hierro, Roma. Hasta aquí coinciden eruditos y teólogos. Pero, ¿qué hay de los pies, mezcla extraña de hierro y barro que jamás logra soldarse? Por siglos se relegó este detalle a nota al pie de comentario bíblico, hasta que surgió en el escenario mundial una nación joven, tecnológica, poderosa y, no obstante, frágil en su identidad moral. Porque el hierro representa fuerza militar e industrial, el barro simboliza valores humanos quebradizos. Juntos construyen un coloso con pies inseguros, los Estados Unidos de América. Para entenderlo, viajemos al abrasador 4 de julio de 1776. En Filadelfia, 56 delegados firman la Declaración de Independencia. Lo que parece gesto político es, en realidad, un giro profético. Mientras las campanas repican, en el mundo invisible resuena el eco de Daniel anunciando una etapa donde el hierro de la maquinaria emergente convivirá con el barro de la libertad individual. El experimento americano, esa fusión de república ilustrada y fervor puritano, da el primer martillazo a la fragua donde nacerá la potencia que definirá los destinos del siglo XX. Avanzan las décadas, el motor de vapor surca los rieles y un país costero se convierte en un cuerpo continental. Cuando la locomotora Júpiter silbó en 1869 sobre la aguja final del transcontinental, muchos predicadores vieron la literalidad de Isaías 40, preparad camino a Yahvé, enderezad calzada en la soledad. América se volvió la autopista para una ola misionera sin precedentes, pero también la fragua donde el hierro, acero, petróleo, electricidad, adquirió forma imparable. Sin embargo, Daniel 2:41 advierte, el reino estará dividido, aunque habrá en él algo de la fuerza del hierro. Esa ambivalencia sangra en cada página de la historia estadounidense, la guerra civil, la lucha por los derechos civiles, la coexistencia de avivamientos pentecostales con segregación racial. El músculo militar que derrotó al nazismo comparte espacio con barrios vulnerables que claman justicia. Las megacorporaciones tecnológicas dictan tendencias a la vez que millones sucumben a la soledad digital. Hierro y barro, indisolubles y eternamente enfrentados. En 1945 dos soles artificiales, Hiroshima y Nagasaki, demostraron que la forja podía incinerar ciudades en segundos. El planeta miró atónito el poder de un imperio de hierro, y muchos intérpretes bíblicos vieron cómo las piernas romanas hallaban eco nuclear en los pies moderno-industriales. La Liga de las Naciones, barro sin cohesión, se derrumbó y dio paso a la ONU,
convocada en San Francisco. Cronistas escatológicos apuntaron, la estatua no se sostiene, solo aguarda la roca cortada sin mano que la pulverizará. Hoy, el hierro reluce en cohetes reutilizables que sueñan colonias en Marte y en algoritmos que mapean genomas humanos, el barro aflora en crisis de identidad, violencia, relativismo moral y legislaciones que chocan con valores bíblicos. Una nueva idolatría se alza, la imagen digital omnipresente, caricatura profana de la estatua original. La disonancia hierve. Cada grieta revela la cercanía de la piedra que llenará la tierra, según Daniel 2, 34-35. Pero la profecía no es, ante todo, geopolítica, es personal. Si los pies de la estatua representan un sistema global próximo a colapsar, tu vida no puede apoyarse en arcilla ideológica ni en hierro tecnológico. Necesitas la roca, Cristo, antes del impacto. Estados Unidos, símbolo viviente de la mezcla, funciona como advertencia. Ningún otro imperio exportó Biblias y bombas con la misma eficacia, ni alternó despertares espirituales con rupturas morales tan estridentes. Jesús avisó, un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Daniel subraya que, justo antes del derrumbe, aparecerá un rey que intentará soldar hierro y barro mediante alianzas forzadas. ¿Estamos presenciando los primeros intentos? La buena noticia, en cada fase de la estatua Dios levantó un remanente fiel, jóvenes hebreos en Babilonia, mártires en Roma, reformadores en Europa, y hoy, creyentes anónimos en América que no doblan la rodilla ante la pantalla dorada. Ellos te llaman a salir del material híbrido y a cimentarte en la roca. No importa si vives en el Bronx o en la Patagonia, en la lógica del reino, la distancia se acorta cuando el corazón se postra. Cada vez que contemples rascacielos recortando el cielo o cosechadoras surcando las llanuras, observa el hierro. Cada brote de caos cultural, disparos en escuelas, tensiones raciales, ciberadicciones, exhibe el barro. Ambos conviven porque así lo profetizó el Espíritu hace 26 siglos. Y ya se acerca la piedra que ruge en silencio. Cuando impacte, la pregunta será, ¿eres parte de la estatua, o has buscado refugio en la roca inquebrantable? Las olas golpeaban la proa del Mayflower con un estruendo que parecía el pulso mismo de la eternidad. Bajo la bodega, hombres agotados sujetaban sus Biblias mojadas mientras las mujeres musitaban salmos entre dientes apretados. Todos sabían que, si morían aquella noche, lo harían abrazados a una promesa superior a cualquier reino terrenal. Y, sin embargo, al amanecer del 11 de noviembre de 1620, cuando divisaron una línea de tierra emergiendo de la bruma, comprendieron que su sacrificio había sido escuchado. En sus corazones resonó la convicción de que no estaban fundando una simple colonia, sino plantando la semilla de una nueva nación para la etapa final del plan divino. Los peregrinos puritanos no fueron motivados solo por la búsqueda de libertad política, lo que los impulsó fue un anhelo teológico, crear una ciudad sobre la colina, Mateo 5:14, que irradiara la luz del Evangelio a las naciones que moran en tinieblas. El pacto del Mayflower, firmado antes de pisar tierra, invocó al nombre de Dios y estableció que toda decisión civil se regiría bajo principios bíblicos. Ese documento, compuesto en apenas 200 palabras, fue suficiente para inaugurar la idea de un pueblo elegido dentro de un continente virgen, una versión moderna del Sinaí donde se renovaría la alianza entre Dios y su gente. En su primera exploración por las heladas playas de Plymouth, William Bradford escribió que sentía la misma emoción que debió sentir Josué al pisar la tierra prometida. Para los puritanos, la América del Norte era el Alzarete 2 Esdras 13, el refugio remoto que Dios ya había señalado para su remanente. Cada árbol talado para erigir casas era, a sus ojos, madera cedida directamente por la providencia. Cada cosecha sobrevivida bajo el rigor del invierno era maná que confirmaba su comisión espiritual. Muy pronto esa visión trascendió las empalizadas de la bahía. El pastor John Winthrop, gobernador de la colonia de la bahía de Massachusetts, pronunciaba sermones asegurando que los ojos del mundo los observaban para ver si de verdad somos fieles a la gracia recibida. Consciente de la dimensión profética de su proyecto, advirtió que, si fallaban, seremos una historia y proverbio, esto es, un ejemplo negativo para las naciones, como Israel cuando rompió la alianza. Aquí sembró la idea de que el destino de América pendía siempre de su obediencia a Dios,
principio repetido siglos más tarde en discursos presidenciales y campañas evangelísticas. Los frutos llegaron rápido. Menos de una generación después, el primer gran despertar, 1730 a 1760, sacudió las 13 colonias con sermones que clamaban arrepentimiento y santidad. George Whitefield predicó al aire libre ante multitudes que lloraban como en los días de Esdras leyendo la ley, Nehemías 8. Aquellos avivamientos fortalecieron la identidad de la nueva nación, somos un instrumento para llevar el Evangelio a toda la tierra. Por eso, cuando estalló la revolución de 1776, muchos capellanes lo interpretaron como una réplica cristiana del Éxodo, romper las cadenas de un faraón secular para servir a Dios sin obstáculos. Ese impulso misionero se volvió global en el siglo XIX. Desde Boston y Nueva York salieron imprentas que inundaron Europa y Asia de Nuevos Testamentos, sociedades bíblicas financiaron traducciones al cheroquee, al hawaiano y al chino mandarín. Para 1900, 80% de los misioneros protestantes del planeta provenían de los Estados Unidos. Aquel sueño puritano parecía materializar la profecía de Isaías 49, 6, te pondré como luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Pero cada promesa conlleva peligro. La prosperidad trajo complacencia, la frontera se expandió a costa de pueblos indígenas y, con el tiempo, la esclavitud manchó la conciencia colectiva. Las mismas manos que enviaban Biblias podían firmar leyes injustas, cumpliendo así la advertencia de Deuteronomio 28, serás bendito si obedeces, maldito si te apartas. Desde entonces, la historia estadounidense oscila entre despertares y decadencias, como un péndulo que recuerda constantemente su vocación y su fragilidad. Hoy, siglos después del desembarco, podemos recorrer Plymouth Rock y observar un simple bloque de granito protegido por barandillas, pero lo esencial no son las piedras de la costa, sino la roca espiritual que los peregrinos pretendían honrar. Esa roca, Cristo, según 1 Corintios 10:4, sigue siendo el fundamento que decide la dirección de una nación entera. Cuando se honra, brota avivamiento. Cuando se ignora, se agrieta el cimiento y todo el edificio cultural comienza a tambalearse. La pregunta, entonces, se vuelve personal, ¿qué harás tú con la herencia de aquellos que cruzaron un océano en busca de pureza de fe? Tal vez no vivas en Nueva Inglaterra ni tengas ancestros puritanos, pero su misión traspasó la geografía y alcanzó a millones que hoy sostienen una Biblia gracias a su sacrificio. El mismo Dios que guió sus velas sobre mares violentos dirige tu vida a través de tormentas modernas, desempleo, crisis familiar, confusión moral. Si un puñado de exiliados pudo cambiar el curso de la historia, ¿qué podría hacer el Creador con un corazón dispuesto en pleno siglo XXI? El viento que empujó al Mayflower aún sopla sobre este continente y sobre nuestras decisiones. Quizá no portemos velas de lona, pero cada like, cada conversación y cada acto de compasión se transforman en timones que orientan el navío cultural. Los peregrinos creyeron tanto en la palabra que arriesgaron su vida por ella. Nosotros, a veces, dudamos en arriesgar un minuto de comodidad. Sin embargo, el llamado sigue vigente, levantar hoy la antorcha que ellos encendieron y proclamar al mundo que la esperanza no es un ideal político ni una economía robusta, sino un reino inquebrantable que se acerca. Así, cada vez que veas el mapa de América, recuerda las pisadas de aquellos forasteros que, entre frío, hambruna y oraciones, establecieron la primera piedra de la misión continental. No se trata solo de historia, es el capítulo intermedio de una epopeya que desembocará en la gran reunión de Apocalipsis 7:9, donde toda nación, tribu, pueblo y lengua adorará al Cordero. Y tú, espectador, estás invitado a decidir si serás mero lector de esta crónica o protagonista de la siguiente ola de fe que ha de surgir desde el nuevo mundo hacia la eternidad. El murmullo de una imprenta en Boston, la chispa de un avivamiento en Los Ángeles y el brillo de una antena de radio en las llanuras de Oklahoma, 3 escenas separadas por miles de kilómetros y décadas de historia, convergen en un mismo latido espiritual, el propósito divino de convertir a América en la catapulta que lanzaría la palabra de Dios hasta los rincones más remotos del planeta. Desde el primer día, la nación naciente percibió su prosperidad como un depósito de mayordomía. No se trataba de acumular riquezas para sí, sino de convertirlas en combustible para la última gran misión. Y así, como un río que encuentra cauces cada vez más anchos,
el Evangelio fluyó a través de imprentas, trenes, ondas hertzianas, cables submarinos y, finalmente, la nube digital. El siglo XIX vio erguirse organizaciones como la American Bible Society 1816 y la American Board of Commissioners for Foreign Missions 1810, que embarcaron a cientos de hombres y mujeres hacia Hawái, la India, China y África. Adoniram Hudson tardó 4 meses en cruzar el océano para llegar a Birmania. Sin embargo, la pasión que lo llevó a aprender birmano y a traducir la Biblia completa iluminó la noche espiritual de un reino budista. Cada versículo impreso en caligrafía local era un eco del sueño puritano convertido en realidad multilingüe. Cuando la Student Volunteer Movement estalló en las universidades estadounidenses en 1886, su lema "La evangelización del mundo en esta generación" dejó claro que la juventud veía los mares no como barreras, sino como puentes predestinados. La revolución tecnológica avivó la llama. En 1906, un humilde pastor afroamericano, William J. Seymour, dirigió reuniones en un establo de la calle Azusa, Los Ángeles, que prenderían el movimiento pentecostal. Pocos años después, misioneros provenientes de aquel revivir hablaban en portugués en Belém do Pará, en Zulu en Sudáfrica y en Kitswa en los Andes. La promesa de Hechos 1:8, recibir poder del Espíritu Santo para ser testigos hasta lo último de la tierra, se mezcló con las hélices de los primeros aviones de correos, multiplicando la semilla del Evangelio y borrando fronteras coloniales. Llegó el siglo XX y con él la era de las ondas cortas. Desde un granero convertido en estudio, Clarence W. Jones fundó HCJB, La Voz de los Andes, en Quito, 1931, elevando antenas a 2.800 metros de altitud para transmitir sermones, himnos y clases bíblicas en español, quichua y aymara. En la Florida, Radio FEB enviaba señal hacia las Filipinas, mientras los soviéticos intentaban interferir las transmisiones que suplicaban "No temas, Cristo vive" en ruso. Aquella guerra de decibelios comprobó que Isaías 55 horas y 11 minutos, "Mi palabra no volverá vacía", podía medirse en kilovatios. La Segunda Guerra Mundial terminó y los Estados Unidos salieron con músculo económico para sostener una cruzada global sin precedentes. Multitudes abarrotaban estadios para escuchar a Billy Graham, cuya voz, amplificada por megáfonos, era retransmitida simultáneamente por satélite a hoteles en Moscú y campamentos en Kenia. Mientras tanto, los Jungle Aviation and Radio Service, JARS, entregaban piezas de avión en cajas trasladadas por misioneros río arriba para que traductores de Wycliffe pudieran terminar evangelios en lenguas que jamás habían tenido alfabeto. El mismo Capitolio que acuñó dólares con el lema "En God We Trust" abría, paradójicamente, las puertas a debates que cuestionaban la fe, y aún así, cada dólar circulaba como misionero de papel financiando imprentas en Corea y pozos en Tanzania. En los años 80, la televisión por satélite llevó campañas evangelísticas a hogares donde la Biblia era un libro prohibido. La hora de la decisión se escuchaba en Cuba a pesar del bloqueo. En Buenos Aires, ancianas que no podían salir por inseguridad miraban al televisor y oraban la oración del penitente. Luego, la explosión de Internet multiplicó exponencialmente el alcance: sermones doblados al farsi, cursos bíblicos por WhatsApp, conferencias en Zoom para aldeas sin un solo templo físico. Plataformas como YouVersion, creada en Oklahoma City, pusieron más de 2.000 traducciones bíblicas a un clic de distancia. En 2 décadas, se descargó más de medio billón de veces, cumpliendo el sueño de cualquier impresor del siglo XIX. Sin embargo, con cada etapa de avance vino su sombra. La misma red que transmite cultos en vivo seduce con pornografía. Las corporaciones que antes imprimían Biblias hoy producen series que ridiculizan la fe. El péndulo de hierro y barro descrito en el punto anterior late también aquí. Aún así, nunca hubo tantas posibilidades de discipulado. Cada cristiano con un celular se convierte en emisora portátil. El viejo ideal americano de libertad de prensa se traduce espiritualmente en libertad de predicación, siempre y cuando el mensajero no se doblegue ante la corrección política. ¿Dónde quedas tú en este caudal histórico? Quizá no poseas una imprenta ni una antena de megavatios, pero tus redes sociales equivalen al pan y los peces que bastaron para alimentar a miles. Un video casero de 3 minutos puede cruzar mares que un barco misionero tardaría meses en navegar. Y tal como los colonos veían su prosperidad como préstamo divino,
la comodidad tecnológica que disfrutas es un talento entregado para invertirlo en el reino. El profesor misiólogo Ralph Winter calculó que, si cada creyente discipulara a una sola persona al año, toda la humanidad escucharía el Evangelio en menos de una década. Los números parecen utópicos, pero la historia americana demuestra que los imposibles se vuelven rutina cuando la obediencia coincide con la innovación. Desde la pólvora tipográfica hasta el 5G, cada salto técnico fue aprovechado por heraldos que gritaban, «Cristo viene, prepárate». Hoy, los altavoces son virtuales y, sin embargo, la urgencia es la misma. América sigue a la cabeza en recursos misioneros, pero la antorcha se extiende. Brasil envía miles de obreros a Oriente Medio, Corea del Sur sostiene universidades teológicas en Kenia, iglesias hispanas en Los Ángeles plantan congregaciones en Oaxaca. El flujo se diversifica, cumpliendo Apocalipsis 7:9 en ambas direcciones. Aún así, el motor continúa arrancando en suelo americano, cuyo legado te alcanza cada vez que entras a una plataforma de estudio bíblico gratuita o escuchas un podcast que nació en un garaje de Texas. La gran pregunta no es si el Evangelio llegará al último rincón, eso está garantizado, sino si tú y yo seremos parte de la generación que lo completará. La era digital democratizó la gran comisión, ya no es privilegio de héroes que se embarcan durante décadas, es deber cotidiano de quienes poseen una contraseña y una conexión estable. Así como los peregrinos juraron ser una ciudad sobre la colina, hoy tu pantalla es la colina desde donde puede brillar tu luz. Las profecías nos aseguraron que sería predicado este evangelio del reino en todo el mundo antes del fin, Mateo 24:14. Observa el mapa, gracias a satélites, fibra óptica y nubes de datos, casi no quedan zonas grises. El reloj profético avanza. De los bosques de Nueva Inglaterra a los servidores de Silicon Valley, la travesía del evangelio a través de América demuestra que Dios recicla cada avance humano para su gloria. Los elíseos de hoy quizás usen código Paisan en lugar de manto de pelo, los Paulos modernos viajen en vuelos comerciales y prediquen en podcast, pero su autoridad proviene de la misma unción. En tu mano hay una antorcha heredada de impresores, aviadores y programadores que dijeron sí al llamado. El cielo espera tu respuesta, ¿será tu dispositivo un pasatiempo banal o el siguiente eslabón en la cadena profética que atan las costas de Plymouth con la gran reunión de naciones ante el trono? La decisión se escribe, como siempre, con un simple clic, o con la entrega absoluta de tu vida entera al crucificado. Al caer la tarde sobre las avenidas iluminadas por neons y pantallas gigantes, una América diferente se refleja en los vidrios de los rascacielos, una nación que parece haber olvidado el timbre de aquel clarín espiritual que una vez estremeció las calles durante los grandes avivamientos. Las mismas plazas públicas donde antaño resonaban himnos entonados a voz viva ahora vibran con discursos que celebran la autonomía absoluta del individuo y la relativización de todo principio eterno. El contraste es tan violento como el estallido de un relámpago en la quietud del desierto, de la proclamación en God We Trust estampada en la moneda, al eco de confía solo en ti repetido en redes sociales que moldean conciencias a velocidad de vértigo. Esa fractura cultural no es un fenómeno aislado, es, a la luz de las escrituras, la dosis amarga que siempre acompaña la bendición mal administrada. Para percibir la magnitud de la grieta basta observar los datos. En 1930, más del 70% de los norteamericanos asistía regularmente a una iglesia. En 2025, la cifra apenas roza el 28% y entre los jóvenes de 18 a 25 años el porcentaje se hunde por debajo del 15%. La Biblia, que en generaciones previas reposaba abierta sobre la mesa del comedor, hoy yace sepultada bajo notificaciones que exigen atención inmediata. El teólogo Francis Schaeffer advirtió en los años 70 que el mayor enemigo no sería la persecución, sino la comodidad que anestesia la necesidad de Dios. 5 décadas después sus palabras parecen epitafio grabado sobre los restos de un despertar espiritual que titila con último aliento. Pero la decadencia moral no se mide solo en estadísticas, se huele en la atmósfera de indiferencia ante el pecado. Lo que ayer escandalizaba, hoy se celebra como conquista de libertad, lo que antes se lloraba en un altar, ahora se viraliza como tendencia. Romanos 1, 21-32 retrata con precisión de cirujano esta curva descendente, profesando ser sabios se hicieron necios, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, y termina con una estrofa estremecedora. No solo las practican,
sino que también aprueban a los que las hacen. ¿Acaso no describe el aplauso digital que recibe cada desafío viral impregnado de obscenidad y violencia? Las consecuencias brotan con la fuerza implacable de las leyes espirituales, el vacío existencial se dispara, la depresión juvenil se multiplica, las tasas de suicidio rompen récords cada año. Mientras tanto, huracanes golpean las costas más pobladas, incendios devoran bosques centenarios y sequías prolongadas amenazan los cinturones agrícolas que sostienen la mesa global. Muchos atribuyen estas catástrofes al azar o al cambio climático, pero la Biblia conecta el deterioro moral con convulsiones de la creación. Oseas 4:3 declara, por eso se enluta la tierra, y desfallece todo morador de ella. No es fanatismo, es la ecológica de un universo que gime cuando el ser humano quebranta la armonía establecida por su creador. En las ciudades, la violencia se ha convertido en banda sonora cotidiana. Chicago registra fines de semana con más balas que horas, y los informativos pasan de una masacre escolar a otra sin tiempo para el duelo. Jesús ya lo advirtió, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, Mateo 24:12. Ese amor helado se refleja en la indiferencia ante el sufrimiento del prójimo y en la incapacidad de mantener vínculos duraderos, familias desestructuradas, ancianos olvidados en residencias y niños criados por pantallas que jamás les devuelven un abrazo. Nunca hubo tanto acceso a consejos terapéuticos y, sin embargo, la soledad avanza como epidemia invisible. La cumbre de este proceso se revela en Apocalipsis 18, la Gran Babilonia, descrita como una potencia económica y cultural que cautiva con lujos, hechicerías y comercio de cuerpos y almas de hombres. Muchos exégetas contemporáneos ven en ese retrato un espejo deformante de la sociedad moderna, una civilización que vende todo, incluso la dignidad humana, convertida en mercancía de clics y datos. El narcisismo impulsado por algoritmos se convierte en idolatría de la propia imagen, mientras millones persiguen fama pasajera a costa de su integridad. No sorprende que las escrituras llamen a tal sistema morada de demonios y que anuncien su repentina caída como advertencia final. Sin embargo, la profecía nunca presenta la oscuridad sin una salida luminosa. El mismo capítulo 18 termina con un mandamiento urgente: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Ese llamado no exige mudar de país, sino de mentalidad. Implica cerrar la brecha entre los valores bíblicos y las prácticas diarias, restaurar la disciplina espiritual abandonada y reencender la compasión que el cinismo enfrió. En los márgenes de la gran apostasía crece un remanente que se niega a negociar su fe por unos cuantos likes, jóvenes que ayunan en lugar de exhibirse, abuelos que interceden antes de dormir, madres que enseñan versículos mientras preparan el almuerzo. Ellos son la evidencia de que aún late esperanza en los pliegues de la sociedad. Y es precisamente la existencia de un remanente lo que anuncia que el reloj del fin avanza con paso decidido. Jesús comparó los días previos a su venida con la generación de Noé: celebraciones, banquetes, matrimonios, todo parece normal hasta que el primer golpe del juicio retumba. La rutina anestesia la conciencia colectiva, pero las profecías actúan como sirenas que despiertan al navegante adormecido. Cada tornado que arranca tejados, cada tiroteo que estremece aulas y cada ley que pisotea la santidad matrimonial se convierten en signos de neón que parpadean: prepárense, el esposo viene. En este cruce de caminos histórico, tu vida adquiere una relevancia que trasciende estadísticas, eres parte del guión divino que se escribe en tiempo real. Tal vez pienses que tu voz es débil frente al estrépito mediático, pero recuerda que la luz más tenue adquiere protagonismo cuando la noche se intensifica. El desafío radica en no acomodarse al molde del siglo presente. Pablo exhorta: no os conforméis, sino transformaos, Romanos 12:2. Esa metamorfosis implica ayunar de la aprobación virtual, nutrirse de escritura, cultivar comunidad genuina y ejercer el amor activo que confunde al cinismo colectivo. En la balanza profética, América oscila entre el destino esplendoroso reservado a una nación que se humilla y la ruina de una Babilonia que desafía a Dios. La buena noticia, y responsabilidad, es que cada decisión personal inclina la aguja. Un avivamiento puede brotar de un puñado de corazones arrepentidos, la historia lo ha demostrado una y otra vez. Los columnistas afirman que la sociedad avanzó demasiado para mirar atrás,
las escrituras replican que jamás es tarde para volver al primer amor. Así pues, cuando escuches el rumor de los mercados desplomándose o veas titulares sobre familias destrozadas, responde como atalaya y no como espectador. Eleva una oración que roce el trono, comparte un testimonio que sacuda la incredulidad, siembra una semilla que germine en el valle más árido. La decadencia moral no es sentencia irrevocable, sino escenario donde la gracia puede brillar con mayor fulgor. La pregunta final no es cuánto se oscurecerá el mundo, sino cuánto resplandecerá tu lámpara. Porque al sonar la trompeta, solo habrá dos tipos de personas, quienes se lamenten de la oscuridad, y quienes, como vírgenes prudentes, sostengan su aceite encendido para recibir al Rey que viene a restaurar todas las cosas. El sol declina sobre el horizonte y tiñe de oro las fachadas de vidrio que se alzan como espejos gigantescos frente al cielo. Algunos transeúntes levantan la vista y se maravillan, otros siguen absorbidos por sus pantallas, ignorando el crepitar de un ocaso que no es solo meteorológico, sino espiritual. Porque, aun cuando cada atardecer anuncia la llegada de una nueva noche, hay un crepúsculo mucho más trascendente que avanza sobre la historia humana, el del juicio final. Y en ese escenario cósmico, América, ese continente que comenzó como promesa y se convirtió en potencia, ocupa un lugar de relevancia inquietante. La pregunta retumba como trueno sobre las llanuras del Medio Oeste y las selvas del Amazonas: ¿será este territorio recordado como un ejemplo de redención o como emblema de castigo? Apocalipsis 18 describe la caída abrupta de una ciudad llamada Babilonia la Grande, centro neurálgico de comercio, arte, placer y arrogancia. Sus muros se derrumban con un estrépito que se escucha desde los confines del mar, y los mercaderes lloran porque en una sola hora ha sido desolada tanta riqueza. A lo largo de los siglos, exegetas de diversas generaciones han especulado sobre la identidad de esa urbe simbólica: Roma, Londres, Nueva York, ¿una metrópolis futura interconectada por fibra óptica y dominada por algoritmos? Lo cierto es que la descripción encaja demasiado bien con un sistema global que intercambia cuerpos y almas de hombres por datos, clics y dividendos, y cuyo epicentro cultural, quiera o no admitirlo, late con fuerza en suelo americano. La potencia que se erigió como faro del Evangelio se ha convertido también en principal exportadora de entretenimiento que glorifica la violencia y la lujuria. Las mismas imprentas que hace un siglo difundían tratados misioneros ahora producen bestsellers que celebran la brujería. Los estudios que filmaban biopics de predicadores ahora llenan taquillas con superhéroes divinizados que sustituyen la dependencia de Dios por fe en su propio puño. ¿No es esto un eco de aquel vino de la fornicación con que Babilonia embriaga a las naciones, Ap 18:3? Sin embargo, la Escritura siempre entrelaza advertencia con misericordia. Inmediatamente después del anuncio de ruina, se eleva una voz del cielo diciendo: «Salid de ella, pueblo mío», Ap 18:4. Ese imperativo revela que aún en medio de la decadencia late un remanente dispuesto a desmarcarse del sistema para abrazar la santidad. El profeta Daniel vislumbró una piedra cortada no por mano humana que impacta los pies de la estatua y pulveriza los reinos del mundo. Esa roca, Cristo, se convierte en monte que llena toda la tierra, inaugurando el reino que nunca será destruido. ¿Cuándo, dónde y cómo sucederá el golpe definitivo? Nadie lo sabe con exactitud, pero Jesús exhortó a observar las señales de los tiempos, Mt 16:3. Y si miramos con ojos espirituales, veremos que la mezcla de hierro tecnológico y barro moral se ha vuelto tan quebradiza que basta un leve empujón, una crisis financiera global, un colapso energético, un conflicto geopolítico inesperado, para que el edificio cultural se desmorone como un castillo de naipes. Durante la Gran Depresión de 1929, las colas de desempleados se extendían por manzanas, y muchos pensaron que el fin había llegado. Sin embargo, de aquel crisol surgieron avivamientos y programas de ayuda que reavivaron la solidaridad. En 2001, las torres que simbolizaban la supremacía económica estadounidense se desplomaron en directo ante los ojos del planeta, iglesias se abarrotaron, el consumo de Biblias se disparó, pero el fervor se apagó tan rápido como llegó. En 2020, una pandemia silenciosa cerró templos, vació estadios y puso al descubierto la fragilidad de sistemas sanitarios y financieros. A la par, millones asistieron por primera vez a cultos virtuales y estudios bíblicos en Zoom. Cada crisis opera como ensayo general del gran día, y cada ensayo otorga aliento extra para elegir la senda del arrepentimiento.
Aún no ha sonado la trompeta final, el telón no ha caído. Hay tiempo, breve pero real, para volver a la fuente. El juicio que se avecina no es capricho divino, es consecuencia lógica de rechazar al Creador. Dios retrasa el hacha porque no quiere que nadie perezca, 2 P 3:9, pero un día su paciencia llegará a término. América, con sus universidades que cuestionan la historicidad de Cristo y sus megaiglesias que a veces negocian la verdad por relevancia, pisa filo de navaja. Puede convertirse en testigo glorioso de reavivamiento mundial o en advertencia solemne para futuras generaciones que estudien sus ruinas virtuales. La elección, como en los días de Jeremías, depende de si sus moradores se vuelven de su mal camino, Ger 18:8. ¿Qué aspecto tendría un despertar contemporáneo? Tal vez no nazca en catedrales góticas ni en grandes auditorios, sino en salas de estar donde familias apagan Netflix para orar, en campus universitarios donde jóvenes bautizan cafeterías con estudios bíblicos clandestinos, en barrios hispanos donde abuelas convocan vigilias y adolescentes traducen sermones al Spanglish en TikTok. Podría emerger en los parlamentos cuando legisladores, con lágrimas, confiesen que levantaron leyes injustas, o en Silicon Valley cuando programadores decidan romper algoritmos que manipulan la adicción digital. Un susurro de yesca santa bastaría para incendiar bosques espirituales resecos. Pero si la invitación es ignorada, el veredicto será ineludible. Y Apocalipsis describe la reacción de los reyes, se lamentan puestos de lejos por el temor de su tormento, 18:10. Observan la hecatombe en diferido, incapaces de auxiliar ni siquiera con sus fortunas criptográficas. De nada valdrán búnkeres ni colonias marcianas, la justicia divina perfora muros de hormigón y órbitas de satélites. Cielo y tierra pasarán, sentenció el Mesías. Solo la palabra que ahora muchos desestiman permanecerá incólume. Aquí interviene tu papel protagónico. No basta leer estas líneas e inflar la mente de datos escatológicos, es preciso rendir el corazón. Mientras escribo y tú lees, ángeles registran decisiones que pesarán en balanzas eternas. La vida no es un ensayo, las páginas del destino se imprimen con tinta indeleble. Si escuchas la voz que dice pueblo mío, no endurezcas el oído. Quizás te preguntes, ¿cómo salir de Babilonia sin abandonar el empleo, la escuela, la sociedad? Comienza desalojando su mentalidad, rechaza la pornografía que degrada, la codicia que devora, la mentira que seduce. Sustituye la obsesión por seguidores con pasión por discípulos, convierte tu cuenta bancaria en canal de generosidad, tu talento en plataforma de compasión. Sé la excepción que confirma la norma de un reino venidero. Y si resides fuera de los Estados Unidos, no te sientas espectador distante. La suerte de América es termómetro global, lo que hierve en Nueva York o Los Ángeles pronto salpica Monterrey, Sao Paulo o Madrid. Todos compartimos la misma atmósfera cultural y seremos evaluados bajo el mismo criterio, que hicimos con la revelación recibida. El Evangelio cruzó océanos a través de imprentas y antenas financiadas por creyentes americanos. Ahora Dios pregunta qué harás con el legado que llegó a tus manos. Las campanas del juicio final ya oscilan, aunque su tañido aún suene amortiguado por el bullicio cotidiano. Pero cuando vibren con toda su fuerza, será imposible ignorarlas. Quizás la última advertencia venga en forma de colapso financiero global que convierta al hedonismo en polvo, o quizá, en un avivamiento tan fulminante que el espíritu derramado haga temblar estadios. Sea cual sea el desenlace, la Escritura asegura que el que invocare el nombre del Señor será salvo, Joel 2:32. Esa promesa es el resquicio de luz que atraviesa los nubarrones y se posa sobre quienes elijan la redención. El telón de la historia está a punto de cerrarse. Las luces de las marquesinas, los destellos de los drones y los reflectores de los estadios se apagarán. Quedará solo el resplandor del trono, y el único titular que importará será tu nombre escrito, o no, en el libro de la vida. América, con todo su esplendor y contradicciones, ilustrará ante la eternidad la urgente lección de que ningún imperio sobrevive a espaldas de Dios. Pero tú, alma amada, puedes sobrevivir a cualquier colapso si anclas tu fe en la roca inquebrantable. Que el estrépito inminente no te encuentre sin refugio, que el rugido de la justicia no opaque el susurro de la gracia. Corre hoy al amparo del Altísimo, porque la historia, tu historia, todavía puede escoger entre el fuego que purifica y el fuego que consume.
Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.